¿Qué ha ocurrido en la guerra de Estados Unidos contra Irán? Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenido, bienvenida a esta tu videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, Macro y Micro. Mi nombre es Pedro Iniesta y espero que te encuentres de maravilla. El día de hoy toca dar una actualización sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el conflicto que Estados Unidos, aliado por supuesto al Estado de Israel, mantienen en contra de la República Islámica del Irán, el cual inició por lo menos desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos comienza a llevar a cabo una serie de ataques de bombardeos en contra tanto de objetivos militares como de población civil ahí en el territorio de la República Islámica del Irán, lo que antes se conocía como Persia. Lo que se devela en estos últimos días es, por un lado, un extremismo que raya en lo delirante en el discurso de Donald Trump y la Casa Blanca sobre el conflicto. Y por otro lado, el conocimiento súper amplio que Irán mantiene sobre su enemigo, Estados Unidos, en un contexto de guerra asimétrica. Para ello, vamos a analizar las comunicaciones que tanto Donald Trump como el presidente iraní mantuvieron en los últimos días con la población estadounidense. Muchos analistas han hablado sobre el discurso de Donald Trump del pasado 1 de abril y lo han calificado como delirante. Esto mantiene una lejanía completa de la realidad para justificar su intervención en Irán. En este último discurso, Donald Trump habló sobre una supuesta disminución radical en la capacidad para lanzar misiles de Irán en su contra. Esto luego de los ataques que se han multiplicado en los últimos días. En este último discurso, Donald Trump habló sobre una supuesta disminución radical en la capacidad que tendría Irán para lanzar misiles en su contra. Además, pudimos ver una concentración excesiva en la capacidad y el desarrollo económicos que tendría Estados Unidos como el sostén de la guerra. Es decir, Donald Trump recalca permanentemente el valor de la inversión económica en el sistema o en el complejo industrial militar de Estados Unidos. Además, amenazó con emprender una serie de ataques de alto alcance si no se reabría el estrecho de Hormuz para permitir el paso del petróleo de las potencias occidentales. Dijo que a partir de estos ataques devolverían a la edad de piedra a Irán. ¿Con esto qué evidencia Donald Trump? Donald Trump evidencia que no hay un mínimo de interés en el otro, que él no tiene un gramo de decencia ni un sentido de bondad en el actuar de Estados Unidos en contra de Irán. La escasa legitimidad que le queda al gobierno estadounidense bajo el mando de Donald Trump frente a la comunidad internacional se basa ya solo en una demonización del otro. No existe ya ninguna capacidad para sostener ese papel de defensor de la democracia y la libertad que quizás en algún momento sí pudieron proyectar a través, sobre todo, de los consensos internacionales con las potencias occidentales, así como de la imposición de sus narrativas a través de la violencia y la presión económicas. Esta era que muchas veces se llama como de posverdad, cuando se evidencian todas estas contradicciones y mentiras que se desarrollan por los gobiernos y los actores del poder, se basa más ya en nuestra capacidad colectiva para descubrir cómo es que las élites llevan a cabo sus fraudes, cómo es que desarrollan sus mentiras y cómo las imponen al resto de la población. Para dar un ejemplo, a pesar de que hoy sabemos que Donald Trump y una gran parte de la élite de ultraderecha en Estados Unidos participó en esta red de trata de menores para fines sexuales que representó el caso de Jeffrey Epstein, mucha gente considera que Irán o que Cuba o que Venezuela, lugares en donde ha incrementado el intervencionismo en los últimos días, son más perversos que el gobierno norteamericano y que sus élites políticas. Esta era de la posverdad muchas veces se puede resumir a un momento en donde ya no existe una verdad, entre comillas, a la cual aferrarse, sino una serie de mentiras, relatos y mitologías que reproduce la élite política y los medios de comunicación.
Ya en cápsulas anteriores hemos hablado sobre cómo el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, pues es incapaz de sostener esas verdades que quiere imponer para justificar sus intervenciones en el caso de Irán, de Cuba y de Venezuela. Sin embargo, creo que a pesar de que el cinismo ha develado que detrás de las acciones de Estados Unidos en los últimos días, en las últimas semanas, se impulsan principalmente por razones económicas, también existe un incentivo que yo considero perverso, que es el odio al otro. La política de ultraderecha de Donald Trump, así como de otros actores en América Latina y Occidente, pues evidencian que el motor de su política exterior es principalmente el odio. Sobre este asunto particular del odio, me gustaría traer a colación lo que se ha dicho muchas veces desde las disciplinas de la salud mental en torno a Donald Trump y la relación que guarda su salud mental con sus acciones en los últimos días. Y es que de Donald Trump se ha hablado mucho, por ejemplo, en torno a su supuesto narcisismo, a una supuesta psicopatía o a una supuesta demencia frontotemporal, lo cual lo llevaría a emprender estas acciones intervencionistas que parecen tan lejanas a la racionalidad. En esta columna se ha hablado ya muchas veces sobre que Donald Trump no me parece un loco o un demente, sino principalmente un perverso. En ese sentido, me gustaría hacer algunos matices sobre esa reflexión a partir precisamente de este diagnóstico en torno a su discurso de delirante. Y es que, a ver, los perversos sí suelen tener una razón última económica en muchos de sus actuares, pero también disfrutan lastimando a otros, manipulando, despreciando. Alguna vez incluso estos perversos, cuando tienen una posición de poder, buscan abiertamente la aniquilación del otro, aunque exista esa razón económica que puede quizás convertirse en una especie de premio de su actuar que ellos presuponen como correcto, ya que desde su punto de vista ellos son los buenos. Recordemos este discurso de Pete Hegseth, secretario de guerra de Donald Trump, que dijo que necesitaba $3,000 millones para poder vencer a los malos, evidenciando pues que ellos se consideran los buenos. En ese sentido, sí llegan a vivir una especie de delirio para justificar esos actuares que al fin y al cabo buscan dañar a terceros, muchas veces viviendo en negación o en disonancias cognitivas, lo que les impide reconocer que se pueden equivocar, lo que les impide reconocer límites, lo que los lleva a actuar de manera tan arbitraria, tan violenta como es el caso de Donald Trump. Sin embargo, los perversos no alucinan. Ellos perciben una realidad de manera similar al resto, al menos en un sentido de reconocimiento del entorno. Ahora bien, a pesar de que quedan claros estos rasgos perversos, no pretendo dar un diagnóstico ni hablar desde un lugar de especialista en la salud mental, ya que no lo soy. Pero reconozco que sí existe una razón y una necesidad de reflexionar sobre las consecuencias que el actuar de estos agentes como Donald Trump, como Jeffrey Epstein, como las élites de los grandes medios de comunicación o de las redes sociales, pues tienen y afectan al fin y al cabo a la población mundial. En ese sentido, más allá de hablar de la perversión concreta de un actor como Donald Trump o cualquier otro líder de ultraderecha, reconozco que es necesario hablar sobre la perversidad en el sistema político norteamericano y en el desarrollo de los últimos años que ha tenido su complejo industrial militar, que la mayoría de las veces se justifica su expansión a partir de políticas de odio en contra de terceros. Para hablar sobre estos incentivos que yo considero perversos detrás del desarrollo del complejo industrial militar de Estados Unidos, me gustaría traer a colación la carta que el presidente iraní Masoud Pezeshkian extiende a la población estadounidense tan solo unas horas antes de que Donald Trump hiciera este mensaje dirigido a la población norteamericana a través de cadena nacional. Masoud Pezeshkian, quien es presidente de Irán, a pesar de no ser la máxima figura de autoridad en Irán, ya que como hemos dicho anteriormente, la figura máxima es el ayatolá,
Pues sí, es el comandante en jefe de las fuerzas revolucionarias iraníes. En ese sentido, es importante su carta, ya que expresa un amplio conocimiento que los iraníes han desarrollado sobre su enemigo, los estadounidenses, o más específicamente la élite política y el ejército estadounidense. El presidente de Irán sabe que la clave no está en el armamento ni en la inversión millonaria que lleva a cabo Estados Unidos, sino en la estrategia, el desarrollo de inteligencia y la relación que los gobiernos mantienen con su población. Por eso es que la carta la dirige a la población norteamericana. En esta carta el presidente iraní habla sobre la importancia que tiene en el desarrollo del intervencionismo norteamericano la construcción de amenazas a través de mecanismos políticos, discursivos y diplomáticos. En ese sentido, pues cuestiona que Irán haya representado una amenaza real a Estados Unidos, tal como hace unos días lo dijo el director del Departamento de Antiterrorismo de Estados Unidos, quien renunció a la Casa Blanca debido a que estaba en contra de la avanzada en Irán, ya que consideraba no era una amenaza, repito. Además, también deslinda a la población estadounidense de la responsabilidad en el desastre que representa tanto su gobierno como su política exterior. Sugiere además que la escalada de ataques contra Irán se desarrolla como una especie de guerra proxy del lobby sionista que utiliza la infraestructura militar estadounidense para una avanzada poco sostenible a largo y mediano plazo en contra del que quizás es el enemigo militar más hábil que ha tenido Estados Unidos desde Vietnam. El presidente iraní finalmente le pregunta a la sociedad estadounidense, ¿realmente se cumple el principio de América primero, America first? Ahora bien, hay acciones contundentes de las fuerzas de Irán que permiten sostener este conocimiento en la práctica sobre su enemigo, más allá de las palabras que el mandatario iraní puede expresar en su carta. El más reciente fue la destrucción de un avión AWACS, o avión de alerta temprana y control aerotransportado, localizado en una base militar en Arabia Saudita. Solo existen 17 bajo el poder de Estados Unidos para dimensionar el tamaño de este ataque. Este avión funciona como una especie de radar móvil dirigiendo a los aviones cazas hacia sus objetivos. Sin ellos, estos aviones cazas estarían básicamente a ciegas, por lo que es mucho más relevante que cualquier avión caza, de los cuales ya habían destruido muchos a través del lanzamiento de drones kamikazes, como ya lo hemos dicho también en esta cápsula. Este ataque al avión AWACS muestra un cambio de estrategia, tal como se había señalado muchas veces por especialistas. Recordemos que gran parte de los especialistas señalaban que después de desgastar a Estados Unidos e Israel a través del lanzamiento masivo de drones kamikazes relativamente económicos, iban a sacar un arsenal mucho más pesado y eficaz, lo cual comenzaron a hacer en los últimos días. También devela que tienen una claridad brutal sobre dónde se encuentra el arsenal norteamericano en la región, así como dónde se encuentran sus militares. Finalmente, otra actualización es que Irán comenzó a bombardear Israel en sus ciudades neurálgicas como Tel Aviv. Ahora bien, ¿dónde es que se manifiestan estos factores que yo considero perversos en el desarrollo del complejo industrial militar de los últimos años? Yo creo que hay que concentrarnos en esta categoría que ya ha sido muy manoseada en los últimos días, que es la guerra asimétrica. La idea central de la guerra asimétrica es que los estados ya no se enfrentan entre sí, sino que ahora enfrentan a grupos de civiles armados que, de acuerdo a su perspectiva, ponen en peligro a sus sociedades. Estos grupos armados de civiles suelen clasificarse como rebeldes, insurgentes o terroristas. La reflexión de la élite militar gringa sobre la guerra asimétrica ha incrementado exponencialmente, sobre todo luego de la caída del muro de Berlín,
cuando la amenaza dejó de ser la Unión Soviética y entonces comenzaron a concentrarse cada vez más en grupos de terroristas o en grupos de narcotraficantes o en grupos de insurgentes, como es el caso de Colombia y la Operación Colombia. En ese sentido, en el fondo, la reflexión sobre la guerra asimétrica de la élite militar fungió para poder desarrollar formas de ejercer violencia en contra de poblaciones civiles, en torno a las que se han construido imágenes de enemigos o amenazas. Esto a pesar de que los esquemas de derecho internacional suelen prohibir, suelen penar las intervenciones en contra de poblaciones civiles. Ahora bien, esta guerra asimétrica puede rastrearse hasta la llamada doctrina de guerra de baja intensidad, que es una doctrina de guerras de cuarta generación o de nuevas guerras que ha desarrollado la élite militar estadounidense y que se concentran sobre todo en el ataque a civiles, sin necesidad de asumir el costo político de emprender una guerra. Para ello llevan a cabo, por ejemplo, el financiamiento, el entrenamiento y el armado de grupos de civiles que pueden fungir como enemigos para desarrollar guerras proxy lejos de su territorio, ¿no? Esto puede ir desde grupos contrainsurgentes, como en el caso de la Guerra Sucia en América Latina, hasta grupos de terroristas que atacan a aquellas organizaciones que van en contra de los intereses norteamericanos. Además, también, pues, esta guerra asimétrica incluye acciones que se desarrollan lejos del escenario bélico, más en el escenario político, mediático, tal como la guerra mediática, como lo fue, por ejemplo, a finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando 3 medios de carácter internacional publicaron notas en donde acusaban al presidente Andrés Manuel López Obrador de presuntamente recibir sobornos del crimen organizado que terminarían lavándose en su campaña. Más allá de que se evidenció posteriormente que la DEA no contaba con evidencia sólida que pudiera sostener este financiamiento ilegal, evidenció cómo los aparatos de inteligencia y el desarrollo del complejo industrial militar pues tienen esta capacidad de acusar mediáticamente a aquellos que van en contra de sus propios intereses. Otro mecanismo, por ejemplo, son las guerras jurídicas o lawfare, cuando se utilizan los sistemas judiciales en contra de sus enemigos políticos, tal como ocurrió, por ejemplo, con el presidente Rafael Correa de Ecuador hace algunos años, como ha ocurrido con Evo Morales o mucho más recientemente con Pedro Castillo o el mismo presidente Nicolás Maduro, quien fue secuestrado y ahora procesado en Estados Unidos por acusaciones que pues han sido bastante endebles. Y aquí se encuentra la relación que existe entre estos factores perversos y el desarrollo del complejo industrial militar. El problema es que en primer lugar Estados Unidos tiene la necesidad de justificar permanentemente sus intervenciones a nivel discursivo. Ellos se han comido su propia narrativa de que la guerra es sobre todo ideológica y terminan confesando sus debilidades en esta proyección de fortaleza por un lado y de heroísmo por otro. Por ejemplo, hablan constantemente de la importancia de la base social para los movimientos insurgentes, así como para el crimen organizado, lo que muchas veces desde la guerra asimétrica se engloba en el mismo tipo de conflictos. Recordando, por ejemplo, cuando en el sexenio de Felipe Calderón se hablaba constantemente de la base social del crimen organizado, lo que terminaba sirviendo muchas veces para criminalizar a las poblaciones en general en México, sobre todo a las pobres y aquellos que eran disidentes del régimen calderonista. Igualmente, por ejemplo, Israel, quien también es un experto en el desarrollo de guerras asimétricas, habla muchas veces sobre cómo Hamas supuestamente utiliza a civiles como rehenes, como escudos humanos, cuando es Israel mismo quien lleva a cabo este uso de civiles como escudos humanos cuando construye sus principales centros de inteligencia y de desarrollo militar en
las poblaciones civiles como Tel Aviv, ¿no? Al fin y al cabo, cada vez que ellos hablan sobre su supuesto enemigo, sobre su supuesta amenaza, en realidad termina siendo la mayoría de las veces una proyección, tal como ocurre con Israel cuando habla de los civiles utilizados como escudos humanos que supuestamente utiliza Hamas. Además, también constantemente recuerdan a la población mundial que ganar la narrativa es una de las cosas más importantes dentro de la guerra, ¿no? Por lo cual, pues Irán ha asumido también esta narrativa ganadora, para lo cual tiene mucho más sostén, ya que su identidad es mucho más ancestral y tiene mucho más riqueza en un sentido cultural y en un sentido de resistencia de lo que podría tener jamás en la vida la sociedad estadounidense. También han desarrollado mucho más la táctica y la estrategia, más allá de invertir esas cantidades exorbitantes que tanto presume Donald Trump y otros agentes a cargo del desarrollo del complejo industrial militar de Estados Unidos. Finalmente, esta carta y el actuar de las fuerzas iraníes también evidencian esta capacidad que tienen de observar la naturaleza real de la guerra, lo cual le hace falta a Estados Unidos, ya que Estados Unidos se ha concentrado mucho en justificar sus intervenciones, a veces sin un sentido militar real, por lo que no ha desarrollado sus estrategias. Pongo un ejemplo: la intervención en México se ha dado sobre todo a través de la guerra contra las drogas, la cual ha sido principalmente militarizada, con la finalidad de pasar de un problema que debería ser de salud pública, el narcotráfico y el consumo de drogas, a un problema primero de seguridad pública y luego a un problema de seguridad nacional, sobre todo a partir del sexenio de Felipe Calderón. Una vez que se convierte en un problema de seguridad nacional, lo que toca es intervenir mediante el complejo industrial militar, tanto estadounidense como mexicano, lo que en un principio no era necesario y terminó, como muchas veces dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, golpeando el avispero a lo tonto e incrementando la violencia relativa a la delincuencia organizada. En conclusión, pues se observa cómo la narrativa de Irán, que se expresa a través de la carta que envía el presidente iraní a la sociedad norteamericana, pues es mucho más cercana a la realidad y mucho más honesta que cualquiera que pudiera tener Donald Trump y su gobierno. Además, pues refleja un amplio conocimiento sobre el enemigo Estados Unidos, lo cual también tiene respaldo en su actuar. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Mi nombre es Pedro Iniesta y espero que se encuentren de maravilla. No olviden dar like, seguirnos en todas las redes sociales y dejarnos sus comentarios. Yo los estoy leyendo con mucha atención. Espero que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente entrega.